De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, número de inflación del mes de abril, 8,8, lo cual ratifica desde el pico, el 25% después de la devaluación de diciembre, cuando asume Milei, un proceso a la baja. Según Manuel Adorni, el vocero presidencial, la inflación fuerte inicial tuvo que ver con la devaluación y con el sinceramiento de precios. La más baja de la era Milei, la más baja de los últimos 6 meses. La más baja de los 6 meses, es cierto. Que aparte es una inflación más pura que la que otros números similares del pasado, porque no tenés precios pisados, o porque en tal caso esos precios pisados ya no existen más, ¿no? Desde el dólar hasta, digamos, el dólar era, hace 6 meses era la mitad de lo que vale hoy, digo, uno de los grandes precios que no estaba sincerado en la economía. Por supuesto que el número es alto, es malo, es horroroso, digo, esto lo digo todos los meses, pero claramente el camino me parece que está claro y que ha dado sus frutos. Bien, esto tenía que ver con que el último número de Massa en octubre, cuando pierde las elecciones contra Milei, fue muy parecido. Sí. 8,8 fue este número y era 8,3 el último número Massa. Entonces el gobierno que dice, por un lado, evitamos una hiperinflación, que es la hipótesis que plantea Milei, y además esto es con números sincerados y no con los precios pisados. ¿Qué dijo Martín Tetaz, diputado nacional del radicalismo, sobre esto? Que la inflación núcleo 6,3 es la inflación que no tiene en cuenta los tarifazos ni tiene en cuenta los factores exógenos, sino que tiene en cuenta lo que puede controlar el Banco Central. Es un dato auspicioso que empieza a bajar la inflación. Mi comentario o mi crítica es que el costo en términos de actividad es alto. Muy pronto, antes de lo que muchos piensan, probablemente nos olvidemos del problema de la inflación. Ojalá deje de ser un problema en Argentina. Pero vamos a tener a cambio el problema del desempleo, vamos a estar preocupados porque el desempleo va a ser de 2 dígitos. Bien, mientras tanto, ayer Javier Milei colocó un busto de Carlos Menem en la Casa Rosada, en el hall de ingresos. Lo que dice la normativa es que una vez transcurridos 2 mandatos, del momento en el que finaliza el periodo de un presidente elegido constitucionalmente, hay que hacer un busto. Bueno, siempre esto está muy sometido a los criterios personales y gustos personales. De hecho, Cristina Kirchner nunca puso el busto de Isabel Perón, por ejemplo. Tampoco el de Menem, que lo colocó ahora finalmente Milei, reivindicándolo como el mejor presidente de los últimos 40 años. Frente a las críticas y el tema de la joya de la abuela y todo, digamos, las críticas que hacen los mediocres para desprestigiar las cosas buenas que se hacen, y aún a pesar de eso el primer gobierno de Menem sigue siendo el mejor de la historia y el segundo cae en el 6º lugar. Así es que, les duela o no, ha sido el mejor presidente de la historia. Bueno, él hablaba la joya a la abuela, para los que son muy jóvenes, era porque Menem inició un periodo de grandes privatizaciones, la telefonía, Aguas Argentina, todas las empresas públicas fueron privatizadas en la época de Menem. Y parte de los dólares que usó para lograr sostener el 1 a 1 en la convertibilidad tenía que ver con el dinero que ingresaba vía las privatizaciones. Pero también Menem hizo otras cosas, como por ejemplo indultar en su momento a los integrantes de las juntas militares que habían sido condenados por el terrorismo de Estado, y también a jefes guerrilleros que habían sido condenados al inicio del gobierno de Alfonsín. ¿Qué dijo Milei sobre ellos? A los meses de asumido como presidente, utilizando las herramientas constitucionales, toma la decisión de pacificar a la Argentina a través de numerosos indultos, otorgados a militares como así también a guerrilleros. La historia dice que el primer indulto se lo firmó al mismo general Arquindegui, que le había prohibido asistir al velorio de su madre. Estaba indultado nada más ni nada menos que a quien le había impedido despedir a su madre. Cuando los consultaron por qué lo hacían, Menem respondía hacia sus personas más cercanas que lo más importante era pacificar a la Argentina, que eso estaba por encima de las cuestiones personales. Ese era Menem.
Bueno, en eso Milei no es como Menem, digamos. Por un lado hay una reivindicación del indulto, ¿no? Con especial énfasis en el indulto de las cúpulas guerrilleras, sí. Pero la reivindicación del indulto es algo novedoso en el discurso de Javier Milei, no sorprendente, coherente con otras cosas. La que no estaba era Victoria Villarruel ayer, y le sacaron a relucir un viejo hilo, sí, en el cual ella era súper crítica de la gestión de Menem, es súper crítica. Sí, un hilo del 2020 de Twitter, donde se lo festejaba a Menem por algo y ella lo criticaba fuertemente por la política económica y por la política exterior, ¿no? Mientras tanto, Milei habló de la ley Bases y dijo que es muchísimo más ambiciosa que las reformas que puso en marcha en su momento Menem durante su gobierno. ¿Las reformas de este gobierno están inspiradas en Menem? Las reformas la reforma de Menem fue la reforma más grande de la historia. Solo la ley Bases es 5 veces más grande. Si le sumás el DNU, 8. Y te aviso, el total que tenemos pendiente son 3.200 más. ¿Se puede postergar el pacto si no se aprueba rápidamente? No hay problema. Digamos, las reformas estructurales son para el largo plazo. Por lo tanto, si no es en mayo, será en junio o en julio. Pero las reformas estructurales tarde o temprano las vamos a hacer. Bien, mientras tanto, claro, dos cosas, ¿no? Una, si el acto del 25 de mayo con gobernadores se va a hacer aunque no tenga ya el paquete de leyes. Daría la sensación de que Milei dice que sí, ha habido versiones contradictorias en distintos funcionarios del gobierno. La otra cuestión es que parece claro que el debate en el Senado va a llevar un poco más de tiempo por la introducción, por parte sobre todo del bloque radical, que ayer cerró filas de cambios en la ley RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Quieren poner tope, por ejemplo, a lo que pueden importar libremente las empresas eventualmente de minería o de petróleo, pues son empresas que hagan inversiones más de 200 millones de dólares. Y a su vez la Unión Industrial Argentina va a almorzar hoy con Milei antes de que se vaya a España a una convención de Vox de la ultraderecha española, y le va a pedir al presidente que baje el piso de ingreso a este régimen especial que está en 200 millones de dólares. Que te permite, claro, pagar menos impuestos e importar insumos para la producción. Lo que le están diciendo es, si se produce en Argentina, y en esto también le piden los empresarios que lo modifique, que no pueda entregar libremente aquello que se produzca en la Argentina. Después se armó un debate porque Martín Lustó, presidente del radicalismo, dijo, para mí los diputados estaban medio dormidos porque sacaron esto sin discutir artículo por artículo. Leandro Santoro, la diputado nacional, dijo lo siguiente sobre esa expresión. Lo escuché decir que él había hecho consultas de qué había pasado en diputados y que algunos legisladores habían dicho que había un agotamiento emocional. Es un comentario poco serio ese. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que no es así. Hubo una negociación del gobierno con el radicalismo. Hoy el radicalismo está teniendo una posición ambigua y lo que dijo Martín es mentira. Tenían un acuerdo con el gobierno. Salió en el diario de La Nación. Recomiendo a la gente que vaya al diario y lo lea. Nadie vota de una manera u otra porque está muy estresado, porque emocionalmente lo agota el debate. Esos son intereses. Vos lo sabés perfectamente. En el Congreso discutimos intereses. Bien, lo que él decía es, porque lo que decía Lustó es, claro, como se cayó la ley Bases, hubo toda la discusión con los gobernadores, qué sé yo, dijo, bueno, estaban agotados. Cuando llegó el debate a diputados, lo sacaron como venía. Sí, ¿no? aparte porque se discutió por capítulos, no por artículos. Entonces, y en realidad eso es una negociación. Ayer el constitucionalista Gil Domínguez dijo, el Congreso discute por artículos, no por capítulos. Bueno, la verdad es que ahora las pymes, los grandes empresarios nacionales, están todos de acuerdo en que la ley de fomento a las grandes inversiones necesita algunos cambios. Esto seguramente va a demorar finalmente, y además va a tener que volver el texto a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, crece el debate alrededor de la causa judicial que nació a partir de las denuncias al 134 sobre la extorsión con planes sociales a los beneficiarios de esos planes, obligados, según estas denuncias, a marchar o a entregar una parte del plan para el sostenimiento de los comedores. ¿Qué dijo sobre esto José Luis? Contraprestación reciben una ayuda del Estado. Ahora, otro tema son estas miserables traficantes de la pobreza, que son estos que la gente denuncia. Eso hay que meterlo preso directamente. Así que mi condena hacia los Grabois de este mundo, hacia Beliboni de este mundo, hacia Pérsico de este mundo es absoluta. Son miserables.
27 allanamientos encontraron $76.000 en estos allanamientos. Hay 18 dirigentes imputados, dirigentes piqueteros. ¿Qué dijo Eduardo Belibone, el dirigente del Polo Obrero? Y acá lo que hay es un intento de persecución política. Bueno. Por lo mismo que acaba de decir usted. Bueno. Porque usted saca la conclusión de que yo soy un delincuente. Ahora, para eso tiene que probarlo. Usted es un periodista, no puede decir que una persona es delincuente si no ha sido probado. No, yo no lo Usted dice, por ejemplo, que en todos los juicios que tenía Macri no dije eso, dije era que delincuente. es de mala Macri. persona usar No, a los usted dijo que yo soy un pobres. delincuente. No, yo no lo conozco a usted como para hablar personalmente, ni a Macri para hablar personalmente. Pero usted dice, por ejemplo, que todas las causas que tiene Macri, que son muchísimas, por eso es un delincuente. Y tiene muchas, yo no tengo ninguna. Bueno, Beliboni discutiendo con Feynman. Antes habíamos escuchado a Beliboni, a Canaletti sacado de las casillas cuando Ricardo Canaletti en Canal 13, cuando en el programa de Carmen Barbieri lo sacaron al aire. Beliboni lo que dice es: yo no puedo decir que no hay nadie que haya hecho eso, pero no es mi caso. Hay que ver, desde Capital Humano, el ministerio a cargo de Petovelo, riegan de cifras muy escandalosas a periodistas, muchos los cuales la replican como si una cosa es la denuncia que hace Petovelo, que está muy bien. A mí me parece que está bien la línea más que habilitó el gobierno en la 134, y que si reciben ahí denuncias sustanciosas, después tenga la pata judicial. El juez Casanelo, además, que está haciendo esa causa, a mí me parece que es un juez que le puede dar cierta, por lo menos, garantía de que el proceso va a ser justo en ciertos términos en cómo avance. Pero también hay denuncias por el no abastecimiento a los comedores. Petovelo dice: no existen tales comedores, y organizaciones sociales que dicen: no puedes cortar por las dudas los alimentos a comedores en la emergencia en la que estás. Y al dar una dimensión muy abultada y poco precisa respecto al tamaño de las denuncias, muchas veces se justifica finalmente unos recortes que seguramente, o que en algunos casos son injustos o van más allá de detectar irregularidades, que bienvenido sea. 7:15 de